Esta charla en uno de los encuentros que nosotros hicimos de GDG, que fue sobre esta temática, gustó mucho la charla, entonces yo le pedí a Anita que pueda repetir y por ahí ahondar un poquito más sobre este tema. Así que le doy el pie y le está developer y bueno, que también se pueda presentar un poco más. Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Mora, acá hay muchos que me conocen, muchos que no. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco de lo que es Bot and Assistance y cómo ha evolucionado para que hoy en día cualquier persona se puede meter. Yo particularmente soy desarrollador Python, entonces todo lo que es inteligencia artificial me encanta. Bueno, pero antes de empezar a hablar de la actualidad, veamos un poco de historia, porque los bots no es una temática realmente nueva. Ya en el 1966, el MIT desarrolla ELIZA. ELIZA es un chatbot que simula ser un psiquiatra, ¿no? Este chatbot, como todos los primeros, no tenía un contexto, porque podemos ver, por ejemplo, que dice, bueno, yo soy tu psiquiatra, corría sobre Emacs, también para otros fanáticos, yo soy tu psiquiatra, por favor describí tus problemas, cada vez que termines apretá Enter. Entonces la persona le dice, tengo un terrible dolor de cabeza. Entonces dice, a lo mejor deberías consultar a un doctor en medicina, yo soy un psiquiatra. La persona le responde, ok, entonces voy a hacer eso. Y el bot le responde, ¿podés elaborar? Porque no entiende el contexto de donde venía la charla, de lo que venía previamente. Entonces eso no macheaba con nada. En sí, ELIZA no tenía inteligencia artificial, lo único que hacía era parsear el texto a tokens y definir respuestas específicas. Onda, si dice dolor de cabeza, le digo consultar médico. Si entre todos los tokens dice no encuentro ninguno, le digo, ¿podés elaborar? O no estás... ¿Por qué decís eso? Distintas salidas. No es lo que se conoce como efecto y causa de la inteligencia artificial, no es lo que podríamos decir inteligente. Este bot, así como lo ven, pasó el test de Turing, que es el test que desarrolló Alan Turing para saber cuándo realmente las máquinas se podía decir que eran inteligentes, básicamente porque los desarrolladores hicieron mucha ingeniería social y realmente de esa manera pudieron engañar a las personas y le hicieron creer que están hablando con otra persona y no con un bot. A la derecha tenemos, bueno, Clippy, amado por muy pocos, odiado por muchos. La iniciativa de Microsoft fue buena, pero no estuvo bien implementada. La gente yo creo que no estaba preparada. Te tiraba tips, onda que si vos apretabas Enter para meter un salto de página, saltía Clippy diciendo, che, ¿por qué no hice un salto de página? Y bueno, entonces, pero era más molesto que otra cosa que hizo que el equipo de Microsoft terminó quitándolo en el Office 2007. Algunos chatbots de hoy, esto no sé si lo conocen, fue un experimento de Microsoft, TyBot. Lo que hicieron fue desarrollaron una inteligencia artificial y después la quisieron probar y que interactúe con la gente. Entonces dijeron, bueno, queremos una cuenta de Twitter que esté viendo cuáles son los trending topics, que vaya aprendiendo, que cuando le hablen, bueno, vaya siendo inteligente y bueno, que vaya tuiteando. Rápidamente, gracias a la sociedad y en especial a Twitter, tuvieron que apagarlo. Duró 24 horas el experimento. Acá vemos un tweet de las primeras horas que funcionaba y agarré y tuiteé a una persona. ¿Puedo decir que estoy emocionada en conocerte? Los humanos son súper cool. Vemos que esto fue a las 8 de la noche. 12 horas después dice, tranquilo, soy una buena persona, solo odio a todo el mundo. 2 horas después, odio el feminismo y creo que todos se deberían morir y arder en el infierno. Y 4 minutos después, Hitler tenía razón, odio a los judíos. Acá vemos que si va a funcionar Skynet, no es por la inteligencia artificial, sino es por nosotros. La realidad es que Microsoft nunca transparentó de cuánto realmente la inteligencia artificial había aprendido y cuánto no, porque yo lo que considero que cometieron un grave error, que había un comando que vos le decías, la etiquetabas a TyBot, a TyTweets, y decías repeat after me, y ahí le ponías una cadena que vos quisieras y el bot la tuiteaba como si se le hubiera ocurrido eso. Entonces es muy probable que esto, o sea, nunca vamos a saber si realmente era generado por el bot
o si era una persona tratando de hacer daño y haciendo quedar mal un pobre bot. Después tenemos réplica, es un amigo virtual, una inteligencia artificial que busca ser tu amigo. Estuvo en beta mucho tiempo, hace poco ya se liberó para usarlo. La idea es que tiene distintas fases, una inspiracional, una que te hace reír, otra que te acompaña en tus momentos tristes. Entonces vos vas hablando, es como el asistente de Google, pero tipo diario, tipo confesionario, que vas hablando y bueno, te va diciendo cosas. Entonces, bueno, ¿qué queremos? Chatbots. ¿Cuándo los queremos? Sorry, I didn't take your request. Esta es una bolsa que entregaban en el Chatbot Conf del 2016. Y bueno, y hablaba un poquito del estado, y se hizo mucho hincapié del manejo del contexto y vemos que acá se olvidó, ¿no? La charla básicamente vamos a hablar de esta herramienta que se llama Dialogflow. Gracias, menos mal que le cambiaron el nombre. Conversational User Experience Platform. Bien, ¿qué es Dialogflow? Dialogflow es una plataforma de procesamiento de lenguaje natural. Es una plataforma as a service. Principalmente es gratuito. Yo cuando me enteré dije, esto no puede estar tan copado y ser gratuito. Lo primero, tienen un tab que dice pricing, entras ahí y te dice, es gratuito. Lo deben poner porque si vos no lo ves decís, acá me van a romper la billetera de una manera. Al principio esta empresa se llamaba SpeakTweet. Esta empresa crea el asistente llamado Asistente by SpeakTweet. Google se da cuenta del potencial que tiene en 2016, la compra y la pasa a llamar API.ai. El 15 de diciembre del año pasado descontinuaron la aplicación del asistente. Es muy probable que hayan usado mucho código para su asistente. Y ahora el mes pasado, el 10 de octubre, se pasó a llamar Dialogflow porque consideraban que el nombre era confuso, ya que no era solamente una API, sino que es toda una plataforma. Básicamente lo que hace Dialogflow es tomar un string, que es lenguaje no formal, que es ambiguo, que es redundante, que es todos los problemas del lenguaje no formal, y formalizar un JSON con la estructura que nosotros queramos para pegarle a nuestro endpoint y así tener acciones formales. Es lo que es Natural User Interface. Jorge habló del Client Line Interface, es la primera interfaz de usuario que nace con la computación, después sigue la interfaz gráfica, y ahora se está tratando, o sea, que la interfaz gráfica es más amigable con el usuario, pero a veces es mucho más lento hacer 30 clics que ejecutar una línea de comando. Y es como que las interfaces naturales buscan lo mejor de las dos y son muy rápidas y también son muy amigables al usuario porque son naturales. Cuando nosotros hacemos un gesto, esto de mover las cosas a la derecha, a la izquierda, mantener apretado, doble tap, es todo lenguaje, interfaz natural. La arquitectura que plantea Dialogflow es que nosotros tenemos un usuario. Ese usuario va a tener distintos métodos de input, que puede ser un teclado o un micrófono. Esto, bueno, ahí dice Dialogflow. Pasa que yo tomé una diapositiva de la vez pasada y le pegué arriba con fondo y se ve que cuando la exporté no se exportó el fondo. Cuando le pegue a la plataforma de Dialogflow, va a disparar una query. Esta query va a resultar en un intent, que es una intención, una acción. Esto posiblemente le pegue un webhook que consulte a APIs externas, que haga consultas a base de datos, demás. Esto va a dar una respuesta. Esta respuesta va a ser una respuesta accional y va a salir por los métodos de salida del dispositivo. Básicamente, el concepto es que tenemos un minion que dice quiero comer algunas bananas y el otro minion le dice ¿cuántas bananas? ¿No? Ahí vemos que hay un intent que es comer algo, esa es la acción, la entidad de lo que quiere comer son bananas y el contexto es que está recordando los detalles de la conversación. Entonces cuando el minion dice 2, sabe que está hablando de comer y sabe que está hablando de bananas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro bot, que es el GDG Pixabot. Yo les voy a mostrar cómo crear para que se saquen el miedo y ahora cuando vuelvan a su casa creen su bot para tener con quién charlar.
Esta es la, disculpen si no se ve bien, esta es la pantalla para crear, es algo muy simple, se define un nombre, se puede enlazar con otro proyecto de Google. Una vez que hayamos creado nuestros bots, tenemos que decir cuáles son las variables que van a entrar en juego, ¿no? En este caso, para la pizza, no se ve, pero ahí dice gusto y tamaño, son las dos variables que me interesa en la interacción con el usuario saber. Estas variables son custom, porque Google Dialogflow ya provee muchas variables como números, direcciones, fechas. Hay un montón de tipos de datos básicos que ya lo provee, entonces no tiene sentido que yo me ponga a definir esas cosas. Dentro de una entity, dentro de gusto, vemos que vos definís distintos gustos y por esto es que está bueno usar los de Google, porque si yo me tengo que poner a escribir todos los números del 1 a, no sé, 500 para que puedan pedir la cantidad de pizzas que quieran, me vuelvo loco y no es la idea. Cuando vos definís una variable, lo que se define es el valor que vos estás esperando recibir en el JSON y podés definir todos los sinónimos con lo cual el usuario puede llamar a ese valor. Por ejemplo, para mozzarella, tenemos mozzarella con una Z, mozzarella con S, musa en plural, en singular, y todas las maneras que se te ocurran, lo mismo que con fugaceta también puede ser de cebolla y demás. Entonces el usuario puede decir musa y mi endpoint, yo estoy seguro que siempre voy a recibir mozzarella. No tengo que mi endpoint diciendo no, que puede ser, no tengo que hacer un switch de musa o mozzarella y haciendo todos los casos para lo mismo. La idea es que nos formalice un poco el lenguaje natural. Bien, esas son lo que son las variables. Después lo que nosotros queremos definir son las acciones. Siempre vamos a tener mínimo 3. Uno que es el fallback, o sea, si el bot no entiende de qué está hablando, recurro a esa. Otra es la de bienvenida y otra es realmente las custom que vos querés implementar. Yo definí pedir pizza y ahí simplemente lo que hago es, ya habiendo definido las entities, defino cuáles son las variables que van a entrar en juego, si son requeridas, si no son requeridas, de qué tipo son, cómo los voy a llamar en el JSON, si es una lista, si no es una lista, y después distintos prompts, que es cuando me falte esa variable, pedísela al usuario de esta manera. Por ejemplo, para cantidad, bueno, ¿y cuántas querés? Y podés definir distintos prompts para que elija uno aleatorio y así parecerse más un humano y no estar siempre preguntando lo mismo. ¿Cuántas querés? Siempre a veces dice, bueno, ¿y cuántas podrían ser? Y demás. Después simplemente me pongo a escribir un par de ejemplos de lo que yo creería que me pide un usuario o de lo que yo ya sé que me pide un usuario y ahí automáticamente ya va a empezar a reconocer las variables en el string. Si no las reconoce, yo lo puedo entrenar un poco diciendo, no, mira, acá te estaba diciendo un gusto. Mira, acá te estaba diciendo la dirección, como para mejorar la inteligencia artificial. Algo que tiene bueno que se me pasó es que cuando vos definís un gusto, vos tenés una expansión, vos podés definir que ese gusto le podés permitir que haga expansión automática. ¿Esto qué hace? Que Google va a reconocer, por ejemplo, gustos de pizza. Yo no defino 3 o 4 y ya empieza a agregar más a la colección porque ya sabe de qué se trata. Bueno, y defino un par de ejemplos que pueden contener todas las variables o no, porque no podemos esperar que el usuario siempre nos diga lo que tiene que decir. Por ejemplo, tengo hambre, te encargo una musa, te pido 2 pizzetas porque yo definí un tamaño que no es obligatorio, porque yo por defecto, para mí todas las pizzas son grandes, y bueno, si hay alguien que la quiere más chica le doy la opción, pero si lo puedo obligar, lo obligo a comer una pizza grande. Y bueno, defino muy pocos. Este bot que van a ver tiene 20 casos. Me llevó 5 minutos definir todos los casos. Es algo muy simple. No es como la inteligencia artificial de antes que tenés que tirarle 10.000 ejemplos de uso y esperar a que se entrene durante 5 horas. Más abajo, dentro del intent, yo lo que voy a definir es la respuesta que va a decir el bot cuando haya completado de recaudar todas las variables. Por ejemplo, gracias por tu pedido, en media hora está ahí, o si no puedo interpolar las variables que me dijo como para hacer una respuesta más amena. Entonces ahí salen pesos cantidad, de pesos tamaños, de gusto, para dirección. Y bueno, y además para las distintas integraciones que voy a definir, puedo definir respuestas adicionales.
Acá vamos a ver un par de ejemplos. Y acá en el primer caso le estoy diciendo, quiero 2 grandes de panceta para Charleston 215. Entonces me responde, entonces ahí salen 2 grandes de panceta para Charleston 215. Esta es la consola que está a la derecha con la cual vos podés jugar y podés ir probando qué tan bien entrenada está tu bot y podés ver de afinarlo por si no se comporta como vos querés. Y acá me muestra cómo sería JSON, cantidad 2, gusto panceta, street address Charleston 215, tamaño grandes. Acá lo que hice fue probar, no dándole toda la información de entrada. Quiero una pizza, ya sabe que la cantidad es 1, entonces me pregunta, ¿de qué pueden ser las pizzas? Perdón que no se entienda nada, pero pensé que se iba a leer mejor. Entonces ahí le digo especial, ya tiene el contexto de que estoy pidiendo la pizza y que ya tiene la cantidad, entonces ese especial ya sabe a qué se refiere. Entonces, ¿a dónde te lo mando? Bueno, le paso la dirección y ya da por completo el pedido. Cuando vos vas a definir un agente, lo más probable es que ese agente ya lo haya pensado alguien y ya lo haya diseñado desde el punto de vista arquitectónico y vos lo único que tengas que hacer es modificar algunos aspectos específicos. Ya hay agentes prehechos para conversar, para setear alarmas, para manejar todo lo que es aplicación, onda decirle, bueno, abrí el calendario, abrí la aplicación del DevFest, demás, para manejar lo que es auto, cafetería, conversor de monedas. Si yo quiero hacer un bot para hacer transacciones con moneda, no me voy a poner a desarrollarlo todo, porque ya hay alguien que lo pensó, ya hizo todos los intents, ya hizo las variables y a lo sumo tocaré un par de cosas y tocaré el webhook a cual quiero que le pegue cuando termine. Vamos a ver un poco la integración con Telegram. Ya tenemos nuestro bot, ya podemos pedir pizza, pero tengo que loguearme en la consola, digamos. No le puedo decir a un usuario, mira, este es mi usuario y mi contraseña de Google, logueate y pedímelo por la consola. Para esto, en Telegram tenemos un botfather que es el que se encarga de crear todos los bots. Yo no sé quién lo habrá creado a él. Que vos lo que haces es, le vas diciendo el nombre. Yo elegí PizzaBot, ya estaba tomado, elegí GDG PizzaBot y ahí te da directamente la private key para que vos lo puedas usar en tu aplicación. Y es tan simple como venir a la pestaña de integraciones, Telegram, poner el token y listo, ya puedo empezar a interactuar con el bot en Telegram y ahí le digo, bueno, quiero una pizza, ya me responde de qué puede ser la pizza y ya integré un bot en Telegram. Y acá le agregué que además de la respuesta mande una imagen de una pizza. Bueno, si lo quieren probar, acá dice PizzaBot, pero es porque ese es el nombre con el que se muestra del bot, pero es @gdgpizzabot en Telegram. Vamos a ver cómo es la integración con Actions. ¿Todos conocen lo que es Actions? ¿No? Bueno, Google desarrolló este aparatito, para el que no lo conoce es un Google Home, que la idea es que es un dispositivo que te ayuda en el día a día, para vos no tener que estar siempre interactuando con el celular, sino que agarrás y querés cerrar la fecha y es tan simple como preguntarle. Tiene muchas cosas interesantes como reconocimiento de voz, entonces en tu casa vos lo podés tener vinculado a tu cuenta, puede estar tu pareja tener vinculada a su cuenta y si le dice llamar a mamá, llama a su mamá y no a la tuya porque reconoce quién es el que le está hablando. Actions son las aplicaciones que corren en el Google Home. Básicamente lo que vamos a estar haciendo acá, esto es una imagen robada, no le saqué foto. Ok, Google, borrarlo. Entonces lo que vamos a estar haciendo básicamente es, nosotros le vamos a decir al Google Home, ok Google, no, voy a mutearlo por... The mic is muted. Thank you. Le vamos a decir OK Google y algo explícito para empezar a interactuar con mi aplicación. Talk to Trivia Game. Esto, del lado del Actions, lo que va a hacer es va a ser un procesamiento de lenguaje natural y automáticamente lo que va a hacer es le va a responder al usuario, sí, acá está un juego de trivia, esto va a disparar el evento de bienvenida. Y bueno, en este caso, acá lo que hace es tiene las Cloud Functions que nos dijo recién,
que van a disparar, van a buscar en la base de datos a ver qué trivia hay o qué preguntas hay. Esto va a darle un contenido enriquecido, lo va a parsear a vos y va a decir, prepárate para tu primera pregunta, y le va a decir la pregunta, y el usuario va a decir, creo que la respuesta es, esto se va a pasar a texto, lo va a interactuar Dialogflow, y bueno, ahí va a interactuar un poco lo que es el webhook, y realmente repercutir en la base de datos. ¿Voy muy rápido? Porque yo me acelero y si quieren la charla la termino en 2 minutos. Bien, esto es tan simple. Bien, es tan simple como ir a la consola de Actions de Google, crear un nuevo proyecto, el nombre y demás. Ahí tengo que elegirle un nombre. Yo no le puse GDG PizzaBot porque si iba a estar probando diciendo type to GDG PizzaBot, que eso me entiende, íbamos a estar hasta las 3 de la tarde. Entonces el nombre de la aplicación para Action es Easy Pizza. Se dice el nombre, puedes escribir una pronunciación porque las Actions no solamente funcionan en Google Home, sino funcionan en el Assistant de Google que funciona en nuestros dispositivos. Hace cosa de una semana salió el asistente de Google en español. Si se instalan Allo, esa aplicación de mensajería que nadie usa, lo usan menos que Telegram, van a poder interactuar con el asistente de Google, pero lo que son Actions todavía no están en español. Dentro de poco van a estar saliendo estas Actions en español. Yo defino un nombre y después defino cómo se pronunciaría por si difiere del nombre. Bueno, digo los detalles, para qué sirve la aplicación, cómo invocarla, Talk to Easy Pizza. Bueno, después tengo que definir políticas de privacidad y consentimiento. Ahora esta acción está en modo de desarrollo. Cuando la tienes en modo de desarrollo la puedes usar en cualquiera de los dispositivos vinculados a tu cuenta. No está puesta a producción porque básicamente ese contenido de privacidad dice hola y no dice nada más. Así que si lo despacho para producción no creo que me lo acepten. Bueno, después es tan fácil como venir a las integrations, hacer Google Assistant, elegir a qué proyecto, qué acción va y listo. Y acá puedo definir cuál es el intent de bienvenida, por si es el de welcome o si es otro y demás. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Quiero que sepan que cuando yo acepté hacerle, en la charla anterior no hicimos el ejemplo de Google Assistant porque recién estaba llegando Seba del I.O. Cuando Seba me dijo, hagámoslo con el Google Home, le dije, buenísimo. Cuando salió el asistente en español, dije, buenísimo. Cuando vi que el Action no estaba en inglés, cuando vi que el Action no estaba en español, dije, it's very difficult. Así que les voy a pedir compasión para todos aquellos native speakers. Y bueno, compasión con mi inglés. Y se viene la video. The mic's back on. ¿Se escucha bien? Ok, Google. Talk to Easy Pizza. Okay, here's the test version of Easy Pizza. Hi developers, you seem hungry. Can I offer you a couple of pizzas? ¿Cuántas pido? Sorry, can you say that again? I know it's very difficult. 100. Which flavor? Mozzarella. Which flavor? Mozzarellas. Okay, sir, 100 mozzarella pizzas are coming to SA. Have a nice DevFest. Yo pensé que no iba a funcionar, así que ignoren la siguiente diapositiva. Bien, veamos un poco las integraciones que nos ofrece Dialogflow. Vemos que realmente se integra con todo, desde el Assistant. Tiene un web demo, ya nos genera una URL, dialogflow.com/ un hash horrible, pero por lo menos nosotros ya podemos interactuar afuera de la consola. O sea que
Si nosotros no queremos integrarlo ni con Telegram, ni con el asistente, ni queremos integrarlos en nuestra página web y queremos que la gente lo pueda empezar a usar, le podemos dar esa web demo y la persona sin loguearse, sin nada, puede empezar a interactuar. También tenemos integraciones con Facebook Messenger, con Slack, con Viber, con Twitter, con Twilio, con el text message de Twilio, con Skype, con Telegram, incluso con Cortana y con Alexa. Así como lo desarrollamos con aplicaciones que ya están hechas, tenemos integración mediante SDK para nosotros desarrollarlo y poder invocarlo desde nuestras aplicaciones. Tenemos integración con Android, con HTML, con iOS, con Cordova, con Node, con Unity, con Ruby para Richard, el único desarrollador Ruby. Bueno, con Python, con PHP, con Epson. Usarlos es muy simple. Acá vemos un ejemplo de cómo usarlo mediante el SDK de JavaScript. Simplemente iniciamos la instancia y después le ponemos send text. Ahí ya manda el texto, hace todo lo que tiene que hacer y ya nos devuelve la respuesta. O sea, son 3 líneas y ya estoy usando mi bot a través de texto. O estas líneas acá, arranco el micrófono para que hable la persona para el micrófono. Esto manda el stream de audio a Dialogflow, ya lo parsea a texto y demás. Aplicaciones en las cuales podemos usar Dialogflow son muchas. Podemos usarlo para el FAQ, para el Frequently Asked Questions. Yo tengo una aplicación, podemos meter las FAQ ahí para que las personas puedan preguntar y se creen que realmente hay una persona que le está respondiendo. Para lo que es Internet de las Cosas nos reduce mucho el costo de las interfaces, porque con un micrófono y un speaker ya tenemos la interfaz directamente. Con soporte, ¿a quién le gusta hacer soporte? Con soporte podemos tener nuestro bot que directamente, por ejemplo, justo ayer estaba pensando que el cliente me cree, en vez de mandarme un mail, che, se me rompió tal cosa, y vos responderle, mirá, tenías que hacer esto, así era la funcionalidad, y te acordás que vos me habías dicho que se sumaban esos productos y demás, podemos tener un bot que le tome el pedido, si es una funcionalidad que están dando y que el usuario no la sabe usar, decirle cómo se debe usar correctamente. Si no, crear un issue para que nosotros después desarrollarlo y demás, y aparte así nos evitamos toda la comunicación con el cliente. Lo que es música, como reproductor de sonido, reproducir la música siguiente, podrías tener un programa de radio donde la gente escriba qué temas le gustaría escuchar y que el bot lo encode, lo guarde en Firebase y vos después lo reproduzcas directamente. Y bueno, y para lo que es Smart House, también es muy interesante, sobre todo con el dispositivo Google Home, y además poder controlar temperaturas de dispositivos y distintos electrodomésticos. A mí me pasó algo muy gracioso. Cuando estaba buscando imágenes para Smart House, si lo googlean, van a ver que en una de las imágenes hay una tablet así, con 30.000 slides y 30.000 cosas de funcionalidad. O sea, una user interface muy cargada, lleno de tabs, y si yo quiero prender el aire acondicionado o bajar la temperatura o subirla, tiene que ser algo tan simple como subir la temperatura. No tengo que abrir el menú de temperatura, buscar en qué habitación estoy y a ese controlar. Entonces, nos sirve cuando tenemos interfaces muy complejas, que esa es la idea. Y bueno, muchas gracias. Las preguntas se las responde el grupo. ¿Alguna pregunta? Ahí en el ejemplo de cuando estoy pizza, ¿qué tan complejo de decirle, por ejemplo, quiero 3 mozzarella, 2 napolitana y una calabresa? Sé que se puede, yo no lo desarrollé, pero incluso para esta nueva versión de Dialogflow, para la nueva versión de Dialogflow, que agregaron nuevos agentes que ya están prehechos, agregaron un pizza delivery y un food delivery que tiene esos casos. Yo no lo probé, pero así como tenés lista, creo que puedes definir tipos que sean tuplas y entonces vos en el JSON te viene 2 de algo, porque no es lo mismo decir 2 mozzarella y una de panceta y que después te traiga, si te viene desordenado no sabes qué se corresponde, porque se puede, sé que se puede. No abrí el agente para probarlo.
Algo que tiene con respecto de los agentes que ya están hechos. Ahí. No. Ahí. Los agentes que ya están hechos, en realidad no te importan todo este agente a tu bot, porque por si te llega a romper algo, lo que hacen es crearte un nuevo agente. O sea, yo tengo mi pizza bot, si yo quiero importar lo que es conversión de monedas, en realidad lo que me va a hacer es crear un nuevo agente de conversión de monedas. Yo si lo quiero realmente integrar al mío, ese agente lo tengo que exportar como un JSON e importar desde mi agente. Eso lo hace como... Al principio era así, al principio lo instalabas y te pisaba todo. ¿Qué pasaba? Vos por ahí querés probar algo y después tenés 30.000 intents que no sabés para qué son, variables y... una pregunta también que me han hecho en la charla anterior, que investigué, es... ¿Tengo que entrar a la consola para definir variables? Porque yo no puedo... O sea, si yo tengo el bot, tengo un backend que me resuelve los pedidos del bot, de mi aplicación en Android, de pedidos ya y de otra app, yo no puedo cada vez que agregue un nuevo sabor o me quedo sin stock entrar a la consola y eliminarlo. Para todo lo que son intent, entities y demás, la API tiene un endpoint donde yo directamente puedo configurar en mi servidor que cuando modifica algo, que le pegue con el JSON de los nuevos sabores y me sobreescribe. Sí, acá tenemos un training, que es un beta, que guarda un log de todas las consultas. Si yo entro a la consola, mira todas las consultas y lo de recién y lo que entendió de cada uno. Entonces vos con eso puedes decir, acá tuviste razón, acá no, y ahí lo que haces es, ese ejemplo te lo trae acá, automáticamente. O sea, por ejemplo, recién, si yo le decía mozzarella y no lo reconocía, o yo le hice un sabor que no lo tenía guardado, al tenerlo ahí y marcarlo como que eso era un gusto y está bien que lo tomes como un gusto, ya te lo trae acá y después esto se entrena y sirve para reentrenarlo a través de lo que input que tiene el usuario. Porque es muy bueno, uno lo puede entrenar un poco ahí, pero después quiere saber cómo respondió ante otros usuarios. Entonces vos puedes entrar ahí, ver cómo respondió ante otros usuarios y decir, no, mira, acá está bien. Te equivocaste, esto no era una cantidad de pizzas, esto era otra cosa. Y lo vas así seteando. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias.